Ahí sí. Ay, qué bueno. A ver. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya, ¿Qué ahí pasaba? sí. Oh. Hoy te juro, Por lo no menos sé, en voz. lo escuchaba, pero no me veía. No tienes que activar. Ahora Ahí te sí. vemos. Ya, Ahora estamos te listos. vemos, estamos y todo. Ya, perfecto, démosle nomás. Ya, entonces, primero que todo, le queremos dar la bienvenida a todos y todas por haberse conectado el día de hoy a este webinar que va a estar súper interesante y entretenido. Tenemos como panelistas a Pamela Contreras, que es la directora del área penal de Colombara, a Héctor Hernández, que también es director de Colombara, y a Rodrigo Reyes, que es director jurídico de Prelafit Compliance. Así que vamos a dar inicio al webinar, ya que estamos como en la hora. Y no sé si ustedes quieren hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción, cada uno de su... Yo creo que todos son conocidos. Sí, Pero démosle con la conversación que vamos a tener. con la conversación. Ya, súper. Entonces le vamos a preguntar a Héctor primero, ¿cuándo se configura la responsabilidad penal de una empresa por la responsabilidad de un proveedor? Vamos al tiro a la pregunta clave. Bueno, gracias, Leonor. A ver, lo primero es, hay que llamar la atención de que alguna actividad de un proveedor gatille responsabilidad penal de la persona jurídica es relativamente excepcional. O sea, lo normal va a ser que esa responsabilidad la gatille un acto de alguien, ¿cierto?, que se encuentra dentro de la organización. Entonces, pero excepcionalmente los proveedores pueden hacerlo, y yo me atrevería a decir que en principio, al menos en un tiempo formal, los proveedores de bienes quedan fuera. ¿Ya? Eso no significa que si se cometen delitos en la empresa del proveedor de bienes, no puede haber responsabilidad penal de la persona jurídica que adquiere esos insumos, pero eso va a suponer, ¿cierto?, que alguien en la estructura de la empresa que nos interesa haya de algún modo intervenido en el hecho delictivo que se produce en la otra. Pero eso no sale de esos casos. Y si es un delito que gira completamente o en el cual están involucrados exclusivamente el personal, ¿cierto?, de la empresa proveedora, si se trata de bienes, queda fuera. ¿Cuáles son las empresas proveedoras cuyo personal o respecto de los cuales el personal de esa empresa puede acarrear la responsabilidad penal de la adquirente? Es cuando se trata de la provisión de servicios. Primero, servicios, pero no de cualquier servicio, sino que de servicios, y esta es una frase... Antes de pasar a los servicios, Héctor, ¿sí? Te quería poner, por ejemplo, se me ocurre inmediatamente un ejemplo que a lo mejor ha creado algún tipo de confusión. ¿Ya? Y te quiero poner a lo mejor con nombre de empresa, no sé si habrá alguien de esa empresa acá, Falabella, ¿ya? que le compra a Samsung televisores, por ejemplo, o artículos electrónicos en general. Y Samsung obtiene esos o ingresa ilegalmente esos productos. Por ejemplo, lo obtuvo con participación en el delito de contrabando. ¿Ya? Bueno, a ver, lo que pasa es que si no hay nadie de Falabella, por usar, ojo, Rodrigo Reyes puso el nombre, yo voy a... Sí, ojo, Rodrigo, con esos ejemplos, por favor. Ya. Vamos a ponerle, bueno, la empresa X. La empresa X compra estos artefactos. Si nadie de la empresa X interviene de un modo penalmente relevante en el delito de contrabando, porque ahí sería distinto, ¿cierto? Y si todo el contrabando básicamente está en la empresa que provee de los artículos, de acuerdo con la ley hoy vigente, no hay responsabilidad penal para la empresa X. Así de simple. Eso puede cambiar. De hecho, es la tendencia internacional hoy, básicamente cuando la actividad delictiva es principalmente explotación de mano de obra, qué sé yo, esta es la tendencia en el mundo desarrollado. Hay una directiva reciente de la Unión Europea en esta línea. O sea, para allá va la cosa, probablemente. Responsabilidad de la cadena de suministro. En el derecho vigente hoy, eso todavía no acarrea responsabilidad penal para la persona jurídica. Claro, ahí quiero hacer como sin perjuicio de poner como el pelo en la sopa.
de que efectivamente puede tener un tema de reputación respecto de la misma empresa. O sea, una cosa es la responsabilidad penal dura, digamos, que haya un tema que pueda ser punible ante un tribunal, pero obviamente que en el día de hoy día, cuando estamos pensando en empresas socialmente responsables, ¿cierto? Cuando estamos pensando en este tema de una empresa con pilares ESG, ¿cierto? ASG, es importante el tema reputacional, con quién nos relacionamos, y ahí es donde quizás puede ser un tema así, con quién estamos contratando. No es lo mismo contratar, ¿cierto?, que una empresa conocida a nivel internacional, que comprar, por ejemplo, un producto de estas marcas o de estas empresas, por ejemplo, que son conocidas, chinas, de que utilizan mano de obra infantil, por ejemplo. Como dicen por ahí, contra más bajo el precio, más chiquitita en la mano. ¿Han escuchado ese? Entonces, efectivamente, como empresa nos podemos ver envueltos en ese tipo, pero reputacionalmente, no penalmente. Sí. Exactamente. ¿Y algún problema? Yo estoy pensando, Héctor, y también te lo quiero plantear, ¿algún problema se pudiera dar? Estoy pensando también en las empresas del retail, a propósito de lo que ha pasado con la ropa que ¿cierto? que era falsificada o que habría sido comprada de manera falsificada o no era original, ¿cierto? Claro. Bueno, efectivamente, yo diría, todo lo que tiene, insisto, todo lo que tiene que ver con bienes queda fuera de la ley, pero siempre, y por eso lo reitero, a condición de que no haya nadie en la empresa, ¿cierto?, adquirente, que tenga responsabilidad por el delito en cuestión, el delito de la ley contra la propiedad industrial, qué sé yo, o el delito de contrabando, o el delito que sea. Cuando alguien de adentro está involucrado, bueno, en principio se da el primer requisito, y es que el hecho delictivo, ¿cierto?, en el hecho delictivo haya tenido responsabilidad alguien que en este caso ya no es el proveedor, es derechamente alguien que se encuentra al interior de la empresa de cuya responsabilidad penal estamos discutiendo, digamos. Entonces, si no es el caso, si no hay nadie metido en eso y se trata simplemente de adquirir bienes que se produjeron o se internaron cometiendo un delito, bueno, eso no acarrea responsabilidad penal de la persona jurídica adquirente respecto de bienes. Y respecto de servicios, lo que estábamos diciendo, esto es bastante amplio, pero lo importante es esta expresión. Se trata de los servicios, ¿cierto?, de una empresa externa que cuando se producen delitos en ese contexto que pueden acarrear responsabilidad penal para la persona jurídica, son servicios que consisten en la gestión de asuntos propios de la persona jurídica en cuestión ante terceros. Y yo creo que ahí está toda la clave. Ese ante terceros. ¿Qué significa eso? Significa que, por así decirlo, que en las interacciones en esos servicios no hay solo interacción entre el que provee los servicios y la empresa que nos interesa, sino que entre el que provee los servicios y los clientes o el entorno de la empresa que nos interesa. Es decir, que ante terceros, la empresa que presta los servicios se ve como una extensión, como un representante eventualmente, pero como un gestor de asuntos de la empresa que nos interesa, ¿cierto? Y que de algún modo el mundo ve, ¿cierto?, a estos terceros como parte de la empresa. Y poníamos el otro día, Rodrigo, si te acuerdas, también en el retail pasaba algo interesante, que resulta que la empresa del retail no solo compra los productos, sino que además la fuerza de venta es puesta, ¿cierto?, por la empresa externa. Entonces resulta que yo vendo zapatillas, por inventar algo, pero no es que yo compré una zapatilla que tienen algún problema, o a lo mejor no tienen ningún problema, pero los vendedores son de una empresa distinta. Yo los traigo para acá y ellos hacen cargo del stand en cuestión y ahí es lo que venden. Bueno, para cualquier cliente, esa fuerza de venta es la empresa de retail, digamos. O sea, la sutileza, ¿cierto?, la finura de quién son empleados exactamente, ahí no tiene ninguna importancia. ¿A qué se dedica usted? A vender. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Vende. ¿Dónde? En su local, bajo su marca, qué sé yo. Bueno, por mucho que sean de una empresa externa,
cualquiera puede ver, incluso que conozca el tema jurídico, cualquiera puede ver que, bueno, esta empresa X está vendiendo su producto a través del personal de otra empresa. Por lo tanto, estos vendedores están gestionando asuntos suyos ante terceros y la conducta, una estafa, por ejemplo, ¿no? En el contexto de la compraventa, esa estafa puede acarrear responsabilidad penal de la persona jurídica que vende esas zapatillas ajenas, aunque el personal no sea personal propio. Yo diría, perdón, si uno tiene ese criterio siempre, yo a estas personas que cometen el delito, las puedo ver, las puedo identificar en el negocio como parte de la empresa que me interesa. Si la respuesta es sí, se da el requisito. Si la respuesta es no, no se da el requisito. Habrá casos límites, por cierto, difíciles, con todo. Para eso estamos los abogados, digamos, de eso vivimos los abogados. Pero yo diría que ese es el criterio grueso, el criterio general. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre. Si les parece, estoy pensando, Héctor, a propósito de una pregunta que sale en el chat. Dame un segundo, Rodrigo, que quizás sería bueno dejar las preguntas del chat para el final, para que terminemos las preguntas, bueno, porque si no nos vamos a repetir y después, si les parece, dejamos ya. Entonces, Rodrigo, ¿cómo se diferencia todo esto de la ley 20.393? Me refiero a la versión antigua de la ley. Bueno, eso hay una diferencia fundamental, porque quienes podían comprometer la responsabilidad penal de las empresas en el texto antiguo eran fundamentalmente los cargos directivos, ¿cierto? Quien es dueño, controlador, un socio, y claro, y eso cambia radicalmente con la nueva legislación. Hoy día quien puede comprometer a la empresa es cualquiera persona que ejerza un cargo, función o posición dentro de la empresa, es decir, las personas que están dentro de la orgánica interna de la empresa. A eso se refiere quien ejerce un cargo, una función o una posición, y algunos terceros, algunos proveedores, que son estos llamados gestores. Hay algunos que dicen que no son propiamente proveedores, ¿cierto? Que son estos agentes, estos gestores que gestionan asuntos de la empresa ante terceros, tengan o no representación. Y bueno, Héctor, que yo creo que es el autor de esta parte de la norma, sí, el más... nos puede dar algunos detalles de qué es lo que estaba pensando el legislador cuando se señala esto, Héctor. No sé si ahí puedes decir eso. O sea, muy breve. Lo primero es lo que yo había dicho, un poco la idea de lo que se trataba era de evitar que las personas jurídicas eludieran su responsabilidad penal, en el fondo externalizando el delito. O sea, el delito no lo vamos a cometer nosotros, contrato a gente, mire, usted vaya, por ejemplo, yo porque ese era el ejemplo paradigmático, usted vaya a coimear a terceros, digamos, pero eso lo hace usted. Y resulta que, claro, es cierto, el sujeto que inducía a los otros, ese fulano efectivamente podía ser penalmente responsable como inductor. Pero ya era dudoso de que ese acto de él acarreara responsabilidad penal de la persona jurídica, porque ahí hablaba de cometer el delito. Ahora es mucho más amplio, que haya intervenido en él. Era cometer el delito y eso sugiere autoría mediada. Y este no era autor, era inductor. Por lo tanto, ya se podía discutir. Y respecto de lo que cometían los otros, como estaban fuera de la estructura, simplemente no podían agarrar responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que se quería era eso. Y una frase que ha despertado mucho ruido, con o sin su representación, tiene el mismo sentido, evitar el fraude de ley. Entonces es fácil, pues no le damos la representación y resulta que hacemos exactamente lo mismo y a la persona jurídica no le puede pasar nada. Yo diría que si uno entiende que esa es la lógica y entiende lo anterior, es decir, que de lo que se trata, lo va a ir perfilando la jurisprudencia, obviamente, pero de lo que se trata es que yo tengo que preocuparme también de a quienes yo le encargo que de algún modo sean mi cara visible ante el mundo en alguna de las dimensiones de mi actividad. Si es mi cara visible, tengo que hacerme cargo y preocuparme de a quienes estoy contratando para estos efectos. Si no, si simplemente, qué sé yo, le encargo la construcción del edificio, le encargo la provisión de bienes, qué sé yo,
y no tengo más vínculo con esa persona, más allá del tema reputacional, que bien, y eventualmente puede haber otro tipo de responsabilidad, como bien señalaba Pamela, por lo menos desde un punto de vista penal, la persona jurídica no tiene de qué temer, digamos. Pero cuando, de algún modo, externaliza su cara visible, bueno, tiene que hacerse cargo de con quién lo hace, digamos. Pamela, ya hemos puesto varios ejemplos, pero te quiero poner un ejemplo más o menos distinto, ¿ya? En el caso de los médicos que trabajan en clínicas como prestadores de servicios sin ser trabajadores propiamente tal de la clínica, ¿qué ocurre si cometen una negligencia médica, por ejemplo, como un cuasi delito de homicidio? ¿Generaría responsabilidad penal de la clínica? Bueno, yo creo que efectivamente sí, ¿ya? Ahora, consideremos de que los delitos que la nueva ley de delitos económicos está establecidos como económicos, está y puede ser, por ejemplo, el cuasi delito de homicidio. Ya se amplió a muchos delitos y entre ellos están estos delitos contra las personas. Y por lo tanto, el médico, que aun cuando no tenga un contrato, ¿cierto? Porque hay un montón de modalidades que las clínicas contratan o tienen asociados médicos, la ley en el nuevo concepto, esto, cargo, posición o función, permite incluir a estos sujetos que, si bien no tienen un contrato laboral, como decía Héctor, no tienen pero sí desempeñan labores propias del giro del negocio. Y estamos hablando de una clínica, por lo tanto, dentro del concepto, yo estimo que dentro del concepto de las negligencias médicas, efectivamente es un tema que las clínicas deben prever en su matriz de riesgos. Incluso hay unas modalidades que se utilizan mucho también en las clínicas, que está o arriendo de box, arriendo de pabellones. Eso también, pensemos de que hay un médico que esporádicamente va a realizar operaciones 2 veces a la semana, por ejemplo, este tema muy común de la cirugía estética, y arrienda estos box. Yo creo que eso también puede acarrear responsabilidad a la persona jurídica, siempre y cuando la persona jurídica no haya realizado o no tenga un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado y adecuado, ¿ya? Porque si obviamente tenemos una empresa, tenemos una clínica que ha realizado ha realizado todo este tema de instalar un modelo de prevención de delitos con una matriz adecuada, efectivamente implementado, obviamente van a haber riesgos que no va a poder prever, especialmente en el tema de la salud. Pero si no tiene un modelo de prevención y esto sumado a una negligencia, yo creo que efectivamente va a poder acarrear responsabilidad penal a la persona jurídica como la clínica, aun cuando se trate de operaciones esporádicas o de médicos que vayan solamente incluso en una oportunidad a operar, sí, por esa acción puede traer un resultado de negligencia médica y como responsabilidad por el cuasi delito de homicidio a la clínica. Ya. Y Héctor, en el caso de la guía del compliance, tú pones algunos ejemplos bien interesantes y te quería preguntar qué pasa con los call centers, por ejemplo, o con aquellas empresas que contratan a otras personas jurídicas para realizar actividades que se integran al giro de la empresa. O sea, yo diría que en la medida en que se integran al giro se da la exigencia que decíamos recién, digamos. O sea, los call centers, si yo cuando tengo un problema con la empresa X, yo no voy a hacer como lo digo, yo voy a hablar solo de la empresa X. Tengo un problema, Muy bien. Yo soy cliente y la empresa X, y bueno, yo para comunicarme, para reclamarle a la empresa X, tengo que pasar por el call center. Bueno, el call center, para estos efectos, aunque da lo mismo donde estén en Centroamérica, da exactamente lo mismo, el call center para estos efectos es parte de la empresa. Ojo, aunque yo sepa, no es un tema de error, yo puedo saber positivamente, puedo conocer los contratos, lo puedo conocer todo, pero para fines prácticos, yo para hablar con la empresa tengo que hacerlo a través de esta vía, y en esa medida los delitos que se cometan en ese específico ámbito, digamos, son delitos que pueden acarrear responsabilidad penal de la persona jurídica. Y si vamos al tema, por ejemplo, yo creo que el tema de las clínicas, un poco para volver atrás, uno puede tener la discusión si los médicos están integrados o no, qué sé yo, pero yo diría que en todo caso, a lo menos se daría esa segunda vertiente, porque en el fondo, y esta yo creo que es una pregunta bien relevante uno se puede hacer, para distinguir también los casos que dice Pamela. Si yo todo lo hago con el médico,
Todos los contratos, todo el tema comercial, todo lo hago estrictamente con el médico. Y el médico me cita a un lugar X. Mire, al Fox tanto, porque yo lo arrendé, pero todo lo veo con él. Yo tendería a pensar que esa persona jurídica solo arrienda, no hace nada. Pero en la práctica es que no hacen eso. En la práctica el servicio lo presta la clínica. Entonces yo hago todo el tema, que el bono, que la cuestión, lo hago todo. Entonces, y yo, claro, interactúo con el médico, pero el médico en ese esquema, en esa clínica. Por lo tanto, a mí no, yo, tal como dice Pamela, yo no tengo ninguna duda que hay responsabilidad. Y si bien esa fórmula de los cuasi delitos contra las personas, ¿cierto? Hay que entenderla bien precisamente, porque no son todos los delitos contra las personas, sino que aquello en que lo que se infringe es un deber de cuidado propio de alguno de los giros de la empresa. Bueno, lamentablemente para la clínica, en el caso de las clínicas, bueno, o sea, que prestan servicios de salud, no hay cómo sacárselo, digamos. O sea, las negligencias médicas son infracción de deberes de cuidado propios del giro, ¿no? Es distinto en otro tipo de empresas, pero para una clínica yo creo que no hay cómo, o sea, no hay cómo eludirlo, digamos, ¿no? Eso. El otro punto que surge, Héctor, y que yo creo que también es común en las preguntas que uno recibe de los clientes es qué pasa, por ejemplo, con los transportes. Transporte, por ejemplo, de mercancías que son contaminantes y se terminan derramando. ¿Ah? Esto pasa con las mineras. Ese generalmente es un proveedor del servicio de transporte, ¿cierto? ¿Qué piensas respecto al tema de contaminación medioambiental ahí? En el caso, bueno, ese es un tema, yo diría lo siguiente, yo tiendo a pensar que eso está dentro, en el sentido de que por así decirlo, la responsabilidad por, en el fondo, hablemos genéricamente del tratamiento industrial de los desechos, del tratamiento ambiental, por así decirlo, yo diría que una responsabilidad que sigue a la empresa. Yo diría que creo que se trata de una responsabilidad especial y distinta a, por ejemplo, si yo simplemente estoy enviando por correo, digamos, determinados productos, qué sé yo, sino que se trata de un proceso crítico propio de la empresa. Yo tendería a pensar que la empresa minera, por así decirlo, debe velar por la empresa a la cual le encarga ese servicio tan específico y tan propio de ella, y tan específico además del giro. Ese es el punto, porque es parte del proceso productivo el terminar con la extracción y el terminar con cómo manejo el residuo, los residuos de la extracción. Entonces, al ser parte del proceso productivo, también incide en el giro del negocio. Sí, y yo diría que esa es una responsabilidad especial o sea, porque si no, también de nuevo el fraude de ley. Bueno, yo soy súper cuidadoso, puertas adentro, pero ya me desecho, contrato unos piratas, qué sé yo, bueno, claro. Hagan lo que quieran, no es mi problema. Bueno, eso desde luego no puede ser. Y probablemente en la práctica nos va a ir dando como pista, yo diría que a más delicado y en ese sentido a más específico y propio de la empresa es ese proceso, la idea de que esa externalización supone asumir una responsabilidad, yo creo que se va a ir imponiendo. Yo creo que en la práctica eso va a ir pasando. Porque hay otro tipo de procesos que son procesos más o menos neutros, más o menos neutrales. Y por eso pongo el caso del correo. Para mí el correo es un buen ejemplo, está en la guía, ¿no? Bueno, si yo voy a mandar algo, hay un servicio de correo, bueno, lo uso. Yo no me puedo hacer cargo de lo que pasa con el servicio de correo, no hay nada especial, yo simplemente estoy mandando productos. Pero en el caso de los desechos industriales, creo que se trata de una cosa mucho más específica, mucho más delicada, y veo muy difícil producir esa separación, ¿cierto?, entre la empresa y la responsabilidad por este término, ¿cierto?, esta culminación de su proceso productivo. Sí, y ahí yo, no es que... No, disculpa, Rodrigo. Que no, ahí también continuaría con el tema de las clínicas y los hospitales, también en cómo efectivamente ellos tienen un buen manejo de los residuos hospitalarios, las jeringas, por ejemplo. Imagínense la responsabilidad que esto puede acarrear de no vigilar
hasta dónde tú vas a ir a botar los desechos de clínicos, medicamentos, por ir a botar, por ejemplo, un medicamentos vencidos a un vertedero ilegal y personas lo buscan y, por ejemplo, lo revenden en la feria y terminamos con personas muertas. O sea, yo creo que ahí también tendría la responsabilidad clínica por haber uno de sus procesos, que es el término, como decíamos recién, no haber cumplido con toda la línea de resguardo del proceso, incluso es como un buen manejo de los residuos y de los desechos que en salud se deben cuidar también. Oye, dos cosas. Una, que también relacionado con lo que preguntan también estoy viendo aquí las preguntas que van dando en el chat. Yo me acuerdo que alguna vez Héctor da el siguiente ejemplo. Probablemente el ejercicio que debería hacer una persona que está levantando riesgos al interior, riesgos penales estoy hablando, riesgos penales al interior de la organización, no es tanto ir mirando delito por delito, ¿cierto? Sino que probablemente imaginar que no existe un catálogo de delitos y que la empresa responde finalmente por todos aquellos delitos que están relacionados con su giro, con su actividad permanente, constante, habitual de todos los días, ¿cierto? Y eso me permitiría el día de mañana probablemente, y probablemente eso va a ser, para allá va el mundo, hay probablemente un horizonte valorativo común, es que las clínicas del día de mañana podrían terminar siendo responsables por los abusos que cometan, no quiero nombrar a ninguna clínica, pero por los abusos que cometa un oncólogo, ¿cierto? Sí. Con las pacientes que están en una especial situación de vulnerabilidad. Eso podría pasar. Hoy día no pasa así, porque no es un delito que genere responsabilidad penal de personas jurídicas, a propósito de lo que señala alguien en el chat. Pero también se me ocurre otro ejemplo, que también es bien paradigmático, diría yo, y que probablemente si hay en la audiencia personas que se desempeñan en las compañías de seguro, compañías de seguros de vida, por ejemplo, y que venden instrumentos de inversión. Y esa ejecutiva, que es una ejecutiva externa, pertenece incluso a una empresa externa, y esa ejecutiva de venta vende productos de inversión. Y utilizando el mail corporativo, termina incentivando o llamando a los clientes de esa compañía de seguro para que inviertan en una estafa piramidal, o en una estructura piramidal, un esquema Ponzi, ¿cierto? Eso ha pasado en Chile. No es algo que esté inventando, no es un caso de laboratorio. ¿Hay responsabilidad de la empresa ahí por lo que comete ese proveedor, por los delitos que pudiera cometer? Siempre que vaya en relación con el encargo, ¿cierto? Pareciera que ahí pudiera haber responsabilidad. Pero si esa ejecutiva de venta vende droga, probablemente eso no tiene que ver con el encargo. ¿Qué piensas tú de eso, Víctor? Héctor, perdón. Sí, o sea, yo creo que porque, a ver, por una parte, el primer factor, la idea de que da lo mismo cuál es su dependencia laboral, digamos, la persona realiza ni más ni menos que vende productos de la empresa, bueno, no es por nada, pero esa persona está gestionando asuntos de la empresa ante terceros. Ese requisito se da, yo diría, en cualquiera de los dos casos, ¿no? En el caso de un delito que aprovecha eso para estafar, para estafar de un modo que se inserta, por así decirlo, en la actividad propia, normal de la empresa. Porque podría ser, o sea, yo puedo usar efectivamente el correo electrónico para estafar a gente, pero de un modo que manifiestamente no tiene nada que ver con la empresa. No tiene nada que ver. Queda claro que es mi pituto aparte, que ya. Dicho eso, y vamos al tema del tráfico de drogas. Si bien en ambos casos, bueno, el tráfico de drogas no es delito. No, es delito. No es delito, pero si no hubiera catálogo, ¿cierto? Pero yo diría que ahí el otro filtro, que a veces, por eso es bueno, porque uno a veces se olvida, entiende que dice que sí, en un nivel, y ya todo que sí, no. Lo que viene es, y esto es sumamente importante, particularmente con el tema de los externos, los proveedores, es que todo esto debe darse en el contexto, en el marco de la actividad propia de la empresa. O sea, algo que no tiene nada que ver con la actividad de la empresa, da lo mismo que lo haga desde la empresa. Es más, vendo en mi oficina la droga, llega gente de la calle y yo le vendo la droga, bueno, da lo mismo, eso no tiene nada que ver
con la actividad propia, de la empresa. Y para que no se me olvide, pues, en relación con los proveedores, si tengo un externo, un proveedor que se da los requisitos, la conducta de su personal acarrea responsabilidad, también hay que tener claro, acarrea responsabilidad, ¿cierto? Por delitos que se dan específicamente en ese ámbito donde gestiona asuntos míos ante terceros. O sea, si esa persona jurídica comete unos tremendos delitos tributarios, bueno, ese es el problema de eso. O sea, eso no es problema mío. Yo no le estoy encargando la gestión tributaria, o sea, yo le estoy encargando, qué sé yo, no sé, que haga reparaciones, ¿cierto? El servicio técnico. En el ámbito del servicio técnico yo tengo que velar porque en esa empresa no se cometan delitos. No debo preocuparme de todo el catálogo, solo de aquello que se da en el contexto de la tarea específica que yo le estoy encomendando. Yo me voy a salir un poco como de la línea porque han dado hartos ejemplos como respecto a los proveedores y yo sé que este webinar es de proveedores, pero yo tengo una pregunta específica respecto a los clientes. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los clientes? ¿Genera responsabilidad penal de la persona jurídica? Voy a ponerle un ejemplo. Hay ciertas zonas que son altas en narcotráfico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de repente, supongamos que soy un cementerio, que igual tenemos claro que de repente pasa esto como los funerales narcos, etcétera. ¿Qué pasa si yo como narcotraficante utilizo el cementerio para lavar dinero? Rodrigo, ¿se generaría responsabilidad penal de la persona jurídica a tu juicio? Sí, lo que pasa, Leonor, es que eso tiene que ver más bien con la comisión del delito de lavado de activos por parte, tendría que haber alguien de la orgánica, ¿cierto?, del cementerio, un ejecutivo, una persona que ejerce un cargo, una función o posición dentro de ese cementerio, que esté comprometido, o más bien que sea partícipe de alguna de las formas que señala el artículo 27 de la ley 19.913, o sea, el delito de lavado de activos. ¿Ah? O sea, actuar con maniobra para efecto de ocultar o disimular el origen de los dineros, ¿cierto? La tenencia, esta con ánimo de lucro, para efectos y si conoció, digamos, y si conoció el origen ilícito de estos bienes, o haber actuado con esta negligencia inexcusable que señala en la norma. Pero eso más bien dice relación con la responsabilidad derivada de una actitud o de un hecho de quien ejerce un cargo, una función o posición dentro de la empresa y no del cliente propiamente tal. ¿Te fijas? Aquí hay una suerte de confusión, suele darse una confusión en materia de los sistemas de prevención. Los sistemas de prevención antilavado, el foco está dado en el cliente. Generalmente el sistema está configurado así. Su razón de ser es eso. De hecho, el gran principio en los programas de prevención antilavado es conozca a su cliente. No conozca a su proveedor, ni conozca a su ejecutivo. Conozca a su cliente. Porque lo que supone la imputación de lavado es que los clientes, en determinados negocios, hay algunos clientes que pueden ser complicados porque pueden terminar contaminando la relación legítima, lícita, que ejerce una empresa. Entonces, generalmente los controles ahí están más bien asociados a conocer a ese cliente, a poder advertir cuáles pudieran ser, diría yo, aquellas situaciones anormales, inusuales, y que finalmente terminan siendo sospechosas y generan un reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. Ya, eso en relación al tema antilavado. En el tema más bien anticorrupción, o más bien modelo de prevención de delito y responsabilidad penal de las empresas, no nos estamos preocupando de los clientes. No son los clientes los que nos pueden terminar metiendo en un lío, sino que fundamentalmente nuestros ejecutivos, o más bien todas las personas que ejercen un cargo, función o posición dentro de la empresa, y ya vimos determinados proveedores, ¿cierto?, determinados gestores. Yo creo que eso, y por eso que el modelo de prevención de delito se centra más bien en esos riesgos, en riesgos puertas adentro, si quieres tú, para efecto de poder generar protocolos, controles, políticas, procedimientos para efectos de poder controlar la gestión de esos procesos riesgosos al interior de la compañía.
pero al retail no le importa en principio, si quien va a comprar el televisor de las 120 pulgadas es un narcotraficante o es un funcionario público que ha cometido delitos, digamos, de fraude al fisco o otro delito funcionario. Eso más bien tiene otro tipo de control. Si compra a través de una tarjeta de crédito, será entonces ese sujeto obligado a informar el que adopte los controles pertinentes en relación a ese cliente. Perfecto. Entonces, antes de que pasemos a las preguntas, porque hay muchas, entonces a ver si alcanzamos a contestar alguna. Pamela. Muchas las contestamos ya. Ah, sí, es verdad. También hay algunas ahí en preguntas y respuestas que están en el chat y en otras en preguntas y respuestas, pero es verdad que hay varias que ya están respondidas. Pero antes de que pasemos a mirar las preguntas en esta conversación que ha sido súper dinámica, Pame, yo te quería preguntar, porque probablemente hay muchos abogados y algunos contadores, auditores conectados, ¿cómo podría generar responsabilidad penal de una empresa a la que le presten servicios sin ser trabajadores? Claro, bueno, ahí yo creo que vamos de nuevo a lo que Héctor, la modificación, Héctor Hernández, digamos, que en realidad, efectivamente, lo que se trata de evitar es que estos sujetos sean fusibles, ¿cierto?, de responsabilidad, y por lo tanto sí generan responsabilidad, porque el concepto de cargo, posición o función es bastante amplio. Y si, como lo hemos venido diciendo, ¿cierto?, tienen relación con el giro del negocio, efectivamente van a acarrear responsabilidad y como bien quedó en la ley, ampliándose, lo que se trata es de evitar que sean sujetos utilizados para poder cometer estos delitos, pensando en el tema, por ejemplo, como recién decíamos, lavado de activos a través, por ejemplo, del abogado de la empresa o de abogados externos que tú le estás pagando y a través de ellos lavas dinero. Efectivamente es un delito que va a cargar responsabilidad a la persona jurídica y por lo tanto con la interacción de este abogado o de los contadores que puedan tener algún tipo de actuación frente al Servicio de Impuesto Interno, algún tema tributario, sí, por estos conceptos amplios de cargo, función o posición, no dice relación con específicamente tener un contrato, sino que también estos terceros externos que prestan servicios van a acarrear responsabilidad a la persona jurídica, por lo tanto los abogados sí caben dentro de esto, como tú bien dices, Leo, y los contadores y todos los agentes que prestan servicio en relación con el giro del negocio también van a acarrear responsabilidad penal a la persona jurídica. Oye, mira, hay una pregunta de Jaime Víctor que se la quiero hacer a Héctor. Si tengo conocimiento, dice Jaime, por medio extraordinario, por ejemplo, por la prensa, de que un proveedor de bienes va a cometer o está cometiendo un delito para efecto de cumplir con el contrato que previamente firmó con nosotros, se genera una posición de garante por injerencia y puede hacer responsable a los agentes de mi empresa y la empresa misma en materia penal. ¿Esto operaría para hechos cometidos por mi proveedor, por ejemplo, en el extranjero, en la medida que yo pueda terminar el contrato, impedirle una conducta desde Chile? Eso pregunta, ¿qué pensáis tú, Héctor? A ver, yo diría, hola Jaime, yo diría, no sé si entendí completamente, pero uno tendría que aceptar en principio que alguien dentro de la orgánica de la institución, y esa era la otra pata relevante de la modificación, que ahora no es necesario que un sujeto relevante cometa el delito, sino que tenga responsabilidad en él. No dice eso la ley, que haya intervenido en él. Pero yo diría que es equivalente. Entonces, si uno admite que, a pesar de todas las irregularidades, ¿cierto?, que el derecho chileno vigente conoce responsabilidad por omisión impropia, si se dan los requisitos de la omisión impropia en alguien del círculo de sujetos relacionados, y por lo tanto que ese sujeto tenía el deber de evitar, en cuanto garante, tenía que evitar que el delito se cometiera, yo no veo dificultad para, estando todo acreditado naturalmente, para que se pueda responsabilizar a ese sujeto y en virtud de eso que se pueda responsabilizar a la persona jurídica. No me quedó claro
cuál sería necesariamente la injerencia, pero puedo entender, pero si se dan los supuestos, yo no veo ningún problema que si alguien en la empresa es garante y no evita la comisión del delito, interviene omisivamente en ese delito y por lo tanto se dan los requisitos. Y eso con independencia de que esto fuera en el extranjero, en la medida, sin entrar siquiera en las normas de aplicación extraterritorial de la ley penal chilena, porque la omisión habría tenido lugar en Chile y por lo tanto se tendría que entender en nuestra irregularidad total en materia de omisión impropia, pero tendría que entenderse que es un delito cometido en Chile y por lo tanto puede acarrear responsabilidad penal para la persona en Chile. Sí. Oye, a mí me parece una cosa tremendamente relevante que de alguna manera lo trata la profesora Beatriz Goena en el compliance, en el summit, ¿cierto?, de compliance que se hizo hace algunos meses atrás, y en que ella decía, claro, precisamente esto, sobre todo mirando la responsabilidad de los ejecutivos, de los altos ejecutivos y de los directores, ¿cierto? Como bien dice Héctor, la verdad es que ahora se exige intervención, ¿cierto? Intervención punible, y de ese punto de vista podría haber una autoría del 15 número 1, número 2, número 3, pero también, ¿cierto?, complicidad o cualquier forma de participación finalmente, ¿cierto? Entonces, eso amplía probablemente el universo y se genera esto que llamaba este ejercicio valorativo común, digamos, que se viene instalando a nivel mundial respecto de la responsabilidad en la parte alta de la pirámide. Están muy preocupados los directores. ¿Puedo llegar a ser responsable? ¿Puedo llegar a ser responsable por los delitos que se cometen aguas abajo? Como persona natural. ¿Ah? Como persona natural, digamos. Claro, por omisión. Natural. Claro, y en esa medida acarrear de rebote la responsabilidad penal de la persona jurídica. Así no, es. si yo creo que en eso estamos de acuerdo. Si tal vez el único problema, yo me acuerdo de la presentación de Beatriz Goena, el único problema que ella creía, ella tenía expectativas más altas sobre Chile, manifiestamente. Ella entendía erróneamente que la responsabilidad por omisión impropia estaba consagrada en el artículo 15 del Código Penal y por las tapas, digamos. Entonces, pero el razonamiento era correcto, digamos. Nosotros vivimos con nuestra irregularidad, tenemos omisión impropia y se castiga cotidianamente la omisión impropia, y eso naturalmente es una forma de intervenir en un delito para los efectos, ¿cierto?, de la ley 20.393. Yo creo que es bastante claro. Sí, y recordemos solamente de que los distintos niveles jerárquicos también tienen incidencia en cuanto a las agravantes y las atenuantes, que es súper importante para efectos de cómo vamos a determinar la pena en un momento, que obviamente si interviene un sujeto de la alta, ahí viene a hacer la distinción la ley de si interviene un sujeto de la alta dirección, va a acarrear un agravante, y si tiene este tema de la inducción también a un sujeto de ya la base de la pirámide jerárquica, digamos, de la organización, pueda tener incluso circunstancias atenuantes para ese, pero ya como persona natural, efectivamente, en su responsabilidad penal como persona natural. Claro. Y la responsabilidad por omisión es un atenuante, que no sirve de mucho porque es un atenuante común, digamos, pero bueno. Claro. Pero es un atenuante, y algunos han querido ver allí que de contrabando, bueno, por una muy poco feliz frase durante la historia legislativa, que se metió de contrabando la responsabilidad por omisión a través de esa atenuante. Sí. Perfecto. Entonces, por ahí teníamos una pregunta para la PAME respecto de la responsabilidad de las clínicas, y le preguntaban, por ejemplo, ¿qué medidas de mitigación se pueden utilizar en esos casos? Bueno, ahí hay que estar, bueno, primero para efectos de mitigar la responsabilidad en cuanto a los médicos que contratan, es importante considerar, a ver, en la forma de realizar la matriz de riesgo, tenemos que velar por establecer, por ejemplo, políticas al interior de la organización. Luego, al momento de tener los contratos, el contrato con este médico, también verificar y establecer dentro del contrato algún tipo de exención de responsabilidad, que también puede ayudar.
Otra forma de mitigar eso es establecer controles dentro de la clínica, por ejemplo, verificación constante de las máquinas que este médico o de los implementos que esté utilizando, también de los controles con respecto a su certificación. Por ejemplo, si estoy contratando un médico que va a hacer cirugías plásticas, preocuparme de si este médico tiene la especialidad. O está bien, en Chile no tenemos ley de especialidades médicas, pero sí hay estudios especializados, tienen especialidad y por lo tanto ahí podemos ver que esta persona cumple con la Lex Artis, por ejemplo, respecto de una determinada cirugía o una determinada especialidad médica. ¿Ya? Esto pensando específica, siempre se me viene a la cabeza el tema de las clínicas ilegales donde tienen operando a personas que no tienen ningún tipo de especialidad y después se justifican diciendo, oye, pero si en Chile no hay ley de especialidades médicas. Sí, ok, no hay ley, pero sí hay una forma de poder acreditar la Lex Artis de ese médico a través de cursos, a través de temas de especialidades, de años de trayectoria. Entonces, si vamos a tener como clínica a un médico operando cirugías bariátricas, veamos cuál es su expertise, chequeemos cuántos años de especialidad tiene, cuántos años de ejercicio profesional. Entonces, ahí podrían ser formas de mitigación específicas respecto de eso. Súper. Ahí llegó una pregunta interesante respecto de las garantías, que yo creo que es un tema que no se ha tratado. Y dice, estimados, ¿cómo ven en las empresas principales exijan garantías de alto valor para responder ante posibles juicios y sentencias por responsabilidad penal de la empresa principal, por hecho de la empresa contratista? Teniendo presente la extensión de esas garantías, entre paréntesis, procesos penales duran muchos años en tramitación, ¿ello podría encarecer los contratos o limitar a los participantes contratistas? Para pensar en dinero, una posible multa por sentencia penal, considerando que la pena es sobre ella a pesar de la posibilidad de otras sanciones más graves. ¿Quién se atreve a responder? Es difícil como hacer futurología en ese tema, cuánto se va a Sí. encarecer la contratación el día de mañana. Es posible, hay algunas herramientas que podrían ayudarnos, ¿cierto? Algunas pólizas de seguro. Ahora, lo que pasa es que las pólizas de seguro, las denominadas las D&O, ¿cierto? Que más bien están vinculadas a directores, tienen materias de orden público que les impide asegurar delitos, digamos, ¿ah? Pero probablemente ahí podrían tener algún tipo de mitigación civil, al menos, en algún tipo de garantía. Ahora, esto tiene que ver derechamente como, con la aplicación que tenga el operador. O sea, cuántas sentencias vamos a tener y finalmente cuánto van a ser las multas aplicadas. Claro, en abstracto al menos, la multa probable en los casos más graves puede llegar a 150 o un poco más millones de dólares, o sea, una cantidad muy relevante. Y probablemente eso va a significar también que en los juicios abreviados o incluso en las suspensiones condicionales, acuérdense, por ejemplo, en el caso de Corpesca, el caso de Sokimich. En el caso de Sokimich se llega a una suspensión condicional con Sokimich, en que finalmente termina pagando Sokimich una suma muy superior a la máxima multa que señalaba la ley. Entonces, la pregunta es, ¿el Ministerio Público va a llegar, nos vamos a tener que acostumbrar o nos acostumbraremos el día de mañana a suspensiones condicionales de 10, 50, 100 millones de dólares para determinadas compañías? No sé, podríamos llegar a un escenario de ese tipo, porque la multa hoy día el león tiene dientes, digamos. Porque la multa Ahora yo pondría también ahí el punto en que recordar que no solamente hay responsabilidades pecuniarias para las empresas, o sea, podemos llegar incluso a la extinción de la a la liquidación de la empresa, la extinción de la persona jurídica. Entonces, ojo con eso de que no necesariamente va a ser todo va a responder en cantidad de plata para una empresa, sino que también tenemos 10 inhabilidades para contratar con el Estado, inhabilidades para imposibilidad de recibir o percibir algunos beneficios tributarios. Entonces, no todo va a ser multa como sanción, y por lo tanto ya llegar a la pena, entre comillas, la pena de muerte de la empresa es mucho más grave.
Claro. Yo creo que ya estamos como en la hora, así que mi idea era darle un minuto a cada uno para que hiciera un pequeño comentario o resumen del punto como más importante que le parece que debería quedar como, porque fue mucha información, yo creo que es como que da casi que para hacer otro webinar, porque yo creo que todos los que estábamos escuchando atentamente, igual quedamos como con harta información en la cabeza, entonces si quisieran dejar como un punto que dicen como esencial respecto a la responsabilidad penal de los proveedores, un punto cada uno de un minuto, Pame, parte de tú. Y bueno, principalmente dejar establecido de que hay que bajar un poco las expectativas de que no todo es responsabilidad y no todo va a acarrear responsabilidad penal a la empresa, ¿ya? Pensando en de que, como decía Héctor, efectivamente hay que tener algún sujeto involucrado al interior de la organización para que esto genere responsabilidad penal a la persona jurídica y que este interior de la organización puede ser bastante amplio, pero no todo lo que hagan los proveedores va a traer perjuicio a mi empresa. Y que bueno, esto está efectivamente todo sujeto a lo que vayan diciendo también los tribunales y lo que se vaya haciendo. Estamos todavía como la película en stand-by, vamos a ir viendo cómo se va resolviendo esto, cómo van imputando estas cosas, estos delitos también la fiscalía, y qué es lo que se va señalando en la jurisprudencia. Pero lo que sí está claro es que no todo, y para que ahí bajemos un poco la ansiedad de los clientes, no todo lo que hagan los proveedores va a traer responsabilidad a las empresas. Eso. Rodrigo. Sí, yo creo que también un poco ayudando a bajar un poquito la ansiedad, muchas veces con controles muy sencillos, que probablemente puede ser una cláusula anticorrupción diseñada de manera adecuada, puede ayudarse a mitigar estos riesgos en general de los proveedores, ¿cierto? Porque uno en general, yo recomendaría tener estas cláusulas en general en relación con los proveedores, no por el tema penal, por el tema reputacional probablemente, que también puede ser importante, ¿cierto? Tener cláusulas en ese sentido en los contratos, en la contratación que tengan de servicios, en la contratación que tengan también incluso con proveedores de bienes. ¿Ah? Eso es importante tener estas cláusulas. Y guardar probablemente los due diligence de proveedores para aquellos proveedores exclusivamente que son más críticos y que y solamente en relación con el encargo o con el giro de la actividad de que se trate, ¿cierto? En general, el problema que se produce en materia de compliance corporativo y por qué levantamos nosotros matrices de riesgos o levantamos riesgos al final del día es porque los recursos son limitados y entonces debemos centrar los esfuerzos en mitigar los riesgos que son más críticos dentro de la compañía, siempre teniendo en consideración que la gestión de riesgos tiene una tendencia a la generalidad, es decir, tengo que tener tolerancia cero contra cualquier tipo de delitos al interior de la compañía. Eso por norma, ¿cierto? Lo señalan en general las normas ISO y en general las normas internacionales. Pero como tengo recursos limitados, tengo que gastarme las lucas al final del día, el dinero, ¿cierto? En aquellos controles que son más relevantes. Es decir, no voy a hacer de todos mis proveedores, ¿te fijas? Solamente aquellos que me pueden resultar críticos al momento de generarme responsabilidad penal de personas jurídicas. Y de ese punto de vista, yo los insto a las empresas a asesorarse por sujetos que sepan de esta cosa, ¿cierto? Por profesionales que sepan de gestión de riesgo, que sepan del tipo penal, ¿cierto? No solamente para diseñar o implementar los modelos de prevención de delitos, sino que también para efectos de evaluar el día de mañana por este tercero que debe ser independiente. ¿Ah? Eso también no ha quedado tan claro de repente. Tercero independiente. Quizás se puede hacer otro webinar. Eso vamos a hacer otro webinar, claro, probablemente. Pero eso yo creo que es clave, tener claro que y el día de mañana esto va a tener que ser exhibido frente, si hay una imputación penal, frente a la fiscalía, frente a un tribunal oral en lo penal, ¿cierto? Para efectos de demostrar que hice lo suficiente fundamentalmente respecto a aquellos riesgos que racionalmente son
más críticos o que me habían pasado en el pasado o le habían pasado a la industria. Súper, muy bueno. Yo no alcanzo a ver a Héctor, no sé por qué, no sé si está ahí todavía y es mi internet. Héctor, ¿estás conectado, cierto? Sí, claro. Ah, que yo no te veo, veo en negro, nomás lo siento. ¿Nos puedes Estoy dar bronceado. tu opinión en un minuto ahí? Sí, a ver, insistir sobre lo mismo. Se amplía naturalmente el círculo de personas que pueden acarrearle responsabilidad a la persona jurídica, y eso naturalmente despierta preocupaciones, qué sé yo, y todo eso. Pero hay que recordar, yo creo que esa es la clave, también para los operadores tiene que ser la clave, que nuestro modelo de responsabilidad penal sigue firmemente comprometido con la idea del defecto del defecto de organización. No hay responsabilidad automática, no hay responsabilidad objetiva, y por otra parte, al imposible nadie está obligado. Volviendo al tema de las clínicas, bueno, obviamente la organización no puede estar en el quirófano, digamos, cada una de las operaciones, tendrá que confiar. O sea, la idea de un principio de confianza es relevante. Es decir, lo que se debe adoptar son medidas sensatas, razonables, exigibles, digamos, atendidas a las circunstancias, para controlar estos riesgos. Y respecto de terceros que no forman parte de la orgánica, que le hemos dado el nombre proveedor, a pesar de que en rigor no son necesariamente proveedores, hay que tener presente también, y el sistema de justicia lo tendrá que tener presente también, eso es lo único racional, que las posibilidades de control puertas afuera indudablemente son menores que puertas adentro. Yo puertas adentro tengo, bueno, aún así con límite, pero puedo adoptar una serie de controles que yo no los puedo imponer a una persona, a otra persona jurídica. Por lo tanto, naturalmente se produce el nivel de exigencia es un poco menor. Lo que tiene que demostrar la empresa siempre, en todos los ámbitos, es demostrar que ha adoptado medidas serias. O sea, que ha pensado realmente el problema y que con seriedad, con responsabilidad, ha asumido algo que no es meramente cosmético, sino que es algo que estaba dentro de sus posibilidades. Si lo hace, no debiera tener responsabilidad, aunque se cometan los delitos. Y es importante, sí, hay que reconocerlo, convencer a nuestros órganos de persecución penal y a los tribunales que se metan eso en la cabeza. No hay responsabilidad porque se cometió un delito. Solo puede haber responsabilidad porque se cometió un delito que razonablemente se podría haber evitado adoptando medidas exigibles, y en el caso concreto no se adoptaron. Bueno, habrá responsabilidad. En los demás casos, de nuevo, a lo imposible nadie está obligado. Es imposible evitar cualquier tipo de delito al interior de la organización, mucho menos fuera de la organización, de modo que todo es un tema de ver, se hizo lo que estaba al alcance, lo que era razonable, previsible, exigible. Si la respuesta es sí, no puede haber responsabilidad penal. Eso. Buenísimo. Bueno, les vuelvo a agradecer a Héctor, Rodrigo y a Pamela. Estuvo súper dinámico, muy interesante, y además que participaron de manera muy activa. Así que eso es entretenido cuando uno hace este tipo de instancias, porque así la conversación sale más fluida. Y también le agradezco a todas las personas que se conectaron, también a todos los que escribieron en el chat, hicieron preguntas. La verdad es que estuvo como súper participativo, lo que valoramos bastante. Así que les agradecemos haber participado y los invitamos a estar atentos porque vamos a seguir creando este tipo de actividades en el futuro. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao. Muchas Chao, gracias. gracias a todos. Adiós, que estén muy bien. Adiós. Chao.